Las traiciones suelen descubrirse en silencio, con sospechas guardadas y conversaciones difíciles lejos de la mirada de todos. Pero, a veces, la verdad aparece de forma repentina, en lugares comunes, en medio de la rutina, cuando nadie lo espera. En esos momentos, la reacción surge por impulso, sin ningún filtro, y la situación se sale de control en pocos segundos, convirtiéndose en un caos frente a todos. Y serán esos descubrimientos los que verás hoy. Una mujer caminaba por la playa cuando vio algo que no esperaba, como si el suelo hubiera desaparecido por un instante. El hombre estaba acostado, relajándose, tomado de la mano con otra mujer. Al principio, parecía solo un encuentro casual, hasta que ella se dio cuenta de quién era la acompañante, su secretaria. El impacto fue inmediato, de esos que aprietan la garganta. Sin perder tiempo, la esposa se acercó y preguntó cómo podía estar allí, ironizando el trabajo perfecto que él decía tener. José parecía bromear con la situación, sin mostrar ningún arrepentimiento, dejando claro que no tenía ninguna intención de cambiar. Respétate. Y tú eres un infiel. Me Mi amor, dijiste, pero no me grabe, me dijiste que no me grabe, me Mi amor, dijiste. no me grabe. Voy a cambiar. No me grabe. Justo después, ella se volvió hacia la secretaria y dijo que él tenía esposa e hijos, que ella necesitaba valorarse y pensar mejor en lo que estaba haciendo. El momento se convirtió en un verdadero escándalo público. Algunas personas miraban sin poder creerlo, otras desviaban la mirada, pero nadie conseguía ignorar el flagrante, porque la escena era imposible de disimular. Después de eso, José salió de la playa tomado de la mano con la amante, como si nada hubiera pasado, mientras la esposa se quedaba sola, lidiando con la decepción y la vergüenza expuesta ante desconocidos. Ella llegó de repente a la orilla del lago y se encontró con su marido disfrutando de una pequeña fiesta con otra mujer. La parrilla encendida, música alta y risas sueltas, como si fuera un día cualquiera. El shock fue inmediato y la escena quedó grabada en su mente. Sin pensarlo dos veces, se lanzó contra él, una bofetada en la cara y manos volando, destruyendo todo lo que aparecía delante. La parrilla, el equipo de sonido, cualquier objeto que se cruzara en su camino. El caos se apoderó del lugar en un abrir y cerrar de ojos. Personas intentaban intervenir, pidiéndole que se calmara, pero era imposible contener la furia. El marido intentaba explicarse, tartamudeando y haciendo señas para que parara, pero la escena ya había salido completamente de control. El lago, que hasta minutos antes era un escenario de descanso, se convirtió en palco de peleas, gritos y humillación. La fiesta terminó antes de comenzar y nadie logró mantener la compostura. Ella se alejó, respirando hondo, mientras él se quedaba allí, intentando recoger los restos de lo que quedó del asado y de su propia vergüenza. Un momento que empezó con risas, terminó en destrucción, confusión y mucha vergüenza. El tipo estaba emocionado por abrir el regalo que su mujer le dio. Pensaba que sería algo divertido, tal vez incluso romántico, de esos regalos que se convierten en recuerdo. Pero cuando sacó lo que había dentro de la bolsa, encontró una pila de papeles con capturas de pantalla impresas que mostraban su propia traición. Se quedó incómodo, mirando los papeles y a ella, sin saber a dónde mirar, como si buscara una salida invisible. Ella repetía las preguntas, exigiendo explicaciones, mientras él intentaba esquivarlas, tartamudeando, inventando excusas sin sentido. Cada intento de desviar el tema solo empeoraba la situación. Incluso intentó hablar de planes para el fin de semana, pero la sorpresa había sido demasiado grande para cualquier distracción. El regalo, que debería haber sido un gesto cariñoso, se transformó en un enfrentamiento frío y calculado. Al final, quien esperaba manipular la situación terminó expuesto de la forma más inesperada y además sin tener cómo defenderse. Kaylee Cristina estaba en casa revisando las imágenes del intercomunicador cuando notó algo que jamás esperaba ver. Su marido salía por la puerta principal acompañado de una amiga de ella. Kaylee vio el beso, la salida de la casa y se dio cuenta de que él había mentido sobre estar enfermo para no viajar con ella y los hijos. La traición estaba allí, registrada por las propias cámaras que él había instalado, como si fuera una trampa contra sí mismo.
La rabia fue instantánea. Kaylee decidió terminar el matrimonio en ese mismo momento, sin rodeos. En medio del dolor, se mantuvo firme por los hijos, cuidando la rutina e intentando administrar la nueva vida con el corazón pesado. Las cámaras, que deberían garantizar seguridad, revelaron el mayor problema de su vida. El video se viralizó, alcanzando casi 7 millones de visualizaciones. Ella continuó publicando sobre el caso, mostrando cómo lidiaba con los sentimientos y con los hijos, enfrentando el cambio de vida sin ocultar el impacto, pero también con un toque de humor sobre la libertad recién descubierta y el alivio de no vivir más en la mentira. Hoy, el exmarido ya no vive en la residencia y Kaylee sigue con los hijos, recomenzando como puede. Brian había desaparecido y nadie sabía dónde estaba. La novia embarazada decidió ir a buscarlo y terminó encontrando una situación que nadie esperaba. Él estaba en la casa de otro hombre y ese hombre estaba sin ropa, completamente a gusto. La confusión empezó de inmediato. Ella llamó a su novio, preguntó quién era ese sujeto y advirtió que si no salía, llamaría a la policía. Brian intentaba explicarse, diciendo que era solo un amigo del Xbox, como si eso resolviera todo. Cada intento solo hacía la situación más absurda y más humillante. Ella no le creía y repetía que él estaba engañando, recordándole que estaban esperando un hijo y que aquello era una falta de respeto enorme. Él le pedía que se fuera, intentaba justificarse, pero la escena solo se volvía más incómoda a cada segundo. That's my friend from Xbox. Can you please just leave me alone? Who are you? I'm gonna call the police. Call the police. Get the fuck off my property. Call the police. Lo que comenzó como una sospecha se convirtió en un verdadero espectáculo. Una mujer sorprendiendo a su pareja, el embarazo en medio del caos y la excusa del amigo del Xbox transformaron todo en un momento de humillación total para Brian. Quien observaba la discusión no podía contener la risa ante el problemita, incluso con toda la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ella entró al centro comercial decidida, con varias capturas de pantalla impresas en las manos, y subió por las escaleras mecánicas directo a McDonald's. En medio de la plaza de comidas, encontró a su marido almorzando con la amante. El impacto fue inmediato, pero el valor habló más fuerte. Golpeó la mesa y empezó a mostrar los papeles, denunciando cada detalle de la traición allí mismo, sin bajar la voz. Mientras él permanecía en silencio, ella lanzaba palabras afiladas, se quejaba de la falta de dinero en casa, del descuido con los niños y de la osadía de ir a comer con otra mujer como si nada hubiera pasado. La amante permaneció callada, sin reacción, mientras la situación llamaba la atención de quienes pasaban por el lugar y de los que ya estaban sentados observando todo. Me deixa passando necessidade dentro de casa, eu tô com dependencia emocional, tô sem dormir, tô sem comer, 5 crianças en casa. La discusión terminó con la declaración del fin de la relación. Después de 6 años juntos, ella dejó claro que el divorcio era inevitable y que no había marcha atrás. El marido solo podía mirar, sin saber qué decir, mientras todas las miradas alrededor acompañaban el desarrollo del drama como si fuera una novela en vivo. El video del enfrentamiento se viralizó rápidamente. El valor de ella y la exposición pública del caso generaron debates sobre fidelidad, respeto y el impacto emocional de traiciones que estallan en medio de gente desconocida. El hombre llegó al pasillo del hotel y se encontró de frente con su novia y otro hombre allí. La mujer estaba visiblemente nerviosa, pero lo que más llamó la atención fue que el otro tipo estaba envuelto solo en una toalla, sin ninguna dignidad para enfrentar la situación. Él empezó a gritarle, exigiendo explicaciones, mientras ella intentaba defenderse y le pedía que se calmara. El amante también se quedó allí, incómodo, intentando intervenir, pero solo haciendo la situación más caótica y más ridícula. La confusión se volvió surrealista y nadie sabía a dónde mirar. La mujer intentaba controlar el daño, pero el pasillo del hotel se convirtió en escenario de una pelea intensa y llena de tensión. El video del momento no muestra cómo terminó todo, pero deja claro que la traición fue descubierta de una forma inesperada, expuesta y vergonzosa. Ella desconfiaba desde hacía días. El marido llegaba extraño, escondía el celular y siempre decía que no tenía dinero para nada, como si todo fuera culpa del mundo. Cansada de la duda, fue hasta el final y reunió pruebas, una por una, sin prisa. Cuando puso todo sobre la mesa, descubrió que tenía razón. La traición era real y, además, repetida. Aún así, él seguía negándolo, como si nada estuviera pasando y como si ella fuera loca por desconfiar. La discusión se volvió un caos. Ella habló sin freno, recordándole que siempre faltaba
gastaba dinero para la casa, para el mercado y hasta para cosas simples, mientras él gastaba con otra mujer sin pensar en nadie. Mostró todo allí mismo, frente a él, sin dejar espacio para excusas. Él intentaba esquivar, pedía pruebas y ella le lanzaba todo en la cara, un papel tras otro, con la paciencia al límite. El ambiente se volvió pesado y vergonzoso. La rabia se mezcló con humillación y un toque de ironía, porque negar lo obvio solo empeoraba la situación y solo mostraba el tamaño del descaro. La mujer dejó claro que todo había terminado allí, sin vueltas. Algunos descubrimientos duelen, pero ciertas verdades llegan gritando, de la forma más cruel posible. Kerry Birmingham descubrió algo que cambió su vida para siempre. Supo que su esposa, Patricia, supuestamente estaba involucrada con otra persona. La rabia se apoderó de él y, en diciembre de 2021, afuera de la casa de la pareja, en Spring, Texas, una discusión de unos 30 minutos se transformó en tragedia. Antes de jalar el gatillo, Carey dijo que Patricia iba a encontrarse con Jesús. 3 disparos después, la vida de ella terminó ante sus ojos y ante la propia cámara, que registró cada instante de forma brutal. El video circuló y conmocionó a la comunidad, mostrando lo que sucede cuando una traición se descubre de manera extrema, descontrolada y mortal. Your neighbors are gonna see you pointing a gun at me. All right, goodbye, Bruce. You gonna meet Jesus. La hija de la pareja, Olivia, estaba en la escuela en ese momento y perdió a ambos padres de una sola vez. Se dio cuenta de que el hombre que le disparó a su madre no era el mismo padre que conocía, y esa percepción se convirtió en una herida que no se cierra fácilmente. El caso terminó con Carey siendo condenado a 10 años de prisión. Para todos, quedó el recuerdo de cómo una traición, cuando se descubre de la forma equivocada y con violencia, puede convertir vidas en verdadero caos, destruyendo todo a su alrededor. Entró en casa pensando que haría una sorpresa bonita. Acababa de volver del servicio militar y quería abrazar a la familia, sentir el hogar de nuevo. Caminó por las habitaciones, escuchó a su hija llamando al padre y siguió adelante, con esa sonrisa de quien cumplió otra misión. Fue al baño. Allí descubrió el problema. La esposa estaba con otro hombre. No era una visita cualquiera, era un fusilero, compañero de uniforme, alguien que debería entender el peso de traicionar así. El ambiente cambió de inmediato. El reencuentro se convirtió en un caos silencioso, de esos que helan la espalda y hacen que el corazón lata mal. El marido se dio cuenta de que había sido traicionado dentro de su propia casa, el lugar donde debería sentirse seguro. Sin perder tiempo, condujo al sujeto hasta la puerta, le ordenó que se fuera de inmediato y dejó claro que la suerte del otro fue salir caminando. Incluso intentó saber nombre y rango, pero el visitante prefirió huir sin dar explicaciones, como quien sabe que no tiene justificación. El video llegó a internet y se difundió rápido. Lo que iba a ser un momento de alegría se convirtió en un dolor público. Entre comentarios y reacciones quedó la sensación extraña de ver una traición caerle a alguien encima de la forma más cruel posible. Un regreso a casa que nadie desearía vivir, ni siquiera en una pesadilla. Sandra Ramallo estaba en el estadio Ila do Retiro, animada para ver el partido del Sport, cuando se dio cuenta de que la sorpresa de la noche no sería la victoria del equipo. Su ex compañero apareció acompañado de otra mujer. Ella subió a las gradas y vio la escena, los dos juntos, riendo y abrazándose como si nada existiera, como si su historia no hubiera significado nada. La rabia habló más fuerte. Sandra bajó corriendo por los asientos, aplaudió de forma irónica y gritó a la pareja, afirmando que la relación había terminado para siempre. Le dio bofetadas al ex y dejó claro que no aceptaría esa situación. En cierto momento, se dirigió a la amante, advirtiendo que él no se quedaría solo con ella y llamando al hombre asqueroso sin ahorrar palabras. La confusión llamó la atención de los hinchas. Algunos grabaron todo, otros solo observaron. Con esa mezcla de sorpresa y curiosidad, Sandra y la otra mujer salieron juntas del estadio, dejando al excompañero atrás. La aficionada explicó en redes sociales que todo ocurrió por casualidad. Él dijo que iría solo al partido. Entonces ella también compró una entrada y fue a comprobarlo de cerca, para despejar la duda de una vez. Después del episodio, Sandra anunció una pausa en las redes sociales para cuidar su mente y agradeció los mensajes de apoyo. El video se viralizó, mostrando cómo algunas traiciones se descubren de la peor manera posible, en público, con hinchada, gritos y mucha humillación.
Una mujer entró al centro comercial pensando que sería solo otra vuelta común. Caminó por los pasillos, miró vitrinas y de repente descubrió algo que lo cambió todo. Su pareja estaba allí, tranquilo, al lado de otra mujer, como si nada estuviera mal y como si la mentira fuera rutina. Sin hacer escena al principio, fue hasta el hombre para hablar con él. La conversación duró pocos segundos. El ambiente se tensó rápido y la bofetada llegó a la misma velocidad. Después de eso, tomó su bolso, respiró hondo y caminó unos pasos. Pero no se detuvo allí. Al pasar cerca de la amante, le jaló el cabello con fuerza, tirando a la mujer al suelo del centro comercial, delante de quienes pasaban, sin posibilidad de disimular. La reacción fue rápida y directa. Sin gritos largos ni discursos repetidos, dio la espalda y se fue, dejando a la pareja atrás. Los dos no sabían qué hacer y se fueron poco después, visiblemente avergonzados, intentando escapar de las miradas. La escena llamó la atención por lo seca e inesperada. En pocos minutos, una traición fue descubierta y resuelta allí mismo, sin segunda oportunidad y sin charla innecesaria. Ella siguió al marido hasta el hotel, desconfiada de su comportamiento en los últimos días, porque las excusas ya no encajaban. Con el celular clonado, ya había visto mensajes sospechosos combinando un encuentro. Un día, decidió comprobarlo de cerca. Cuando llegó, encontró a los dos en la habitación y, sin pensarlo dos veces, forzó la puerta. Lo que vio dejó a cualquier espectador boquiabierto. El marido y el ex candidato a concejal de Natal sin ropa. Sin perder la compostura, cuestionó el valor del encuentro y bromeó sobre la situación, señalando que nadie necesitaría pagar tan poco para causar tanto dolor. Llamó asqueroso al marido y no ahorró ironías sobre la relación con el político, dejando que la vergüenza cayera sobre ambos. El ambiente se volvió tenso, pero nadie necesitó de la policía militar. El trío resolvió la situación allí mismo y luego se hizo un acuerdo para que el video no fuera divulgado. A pesar de eso, la grabación se viralizó y provocó debates en redes, porque Internet no perdona. El ex candidato Eliu Oliveira dijo que no sabía del vínculo y afirmó que se sintió triste por lo ocurrido, reconociendo el estado emocional de la mujer. Para la esposa, la experiencia sirvió para cerrar definitivamente ese capítulo y retomar el control de su propia vida, sin mirar atrás. Cuando alguien es traicionado, el dolor es enorme, el corazón apretado, la confianza rota, la sensación de que todo se vino abajo. Normalmente, la historia empieza triste para quien fue engañado, pero en este caso, la situación fue lo contrario, y el guión se dio vuelta. La mujer que traicionó terminó siendo la protagonista del desastre. Fue descubierta engañando a dos hombres, y, al darse cuenta de que había sido expuesta, perdió el control por completo. Empezó a gritar, lanzó el celular lejos y siguió berreando como si el mundo se hubiera acabado, intentando convertir la vergüenza en fuerza a base de gritos. Quien grababa no podía parar de reírse de la situación, porque era demasiado surrealista. La confusión se apoderó del ambiente y la joven parecía fuera de sí. Cada grito aumentaba la tensión y su rabia se convirtió en espectáculo, de esos que se ven con incredulidad. Al final, nadie salió ganador. La traición, que normalmente hiere al traicionado, aquí se volvió contra quien engañó, mostrando que engañar a otros puede convertirse en un problemita público lleno de humillación. La mujer llegó a la playa sin avisar, solo con la certeza de que algo estaba mal, porque la intuición llevaba tiempo gritando. Fue hasta el punto donde vio al marido sentado junto a otra mujer. Él parecía sorprendido, pero no logró explicarse. Ella se acercó furiosa, le lanzó una silla y dijo que ya le había advertido que lo iba a atrapar y que no volvería a quedar como tonta. El hombre quedó incómodo, intentando levantarse, pero la rabia de ella era mayor. En medio de la confusión, él intentó agarrar la cámara de quien grababa para detener el registro, pero el daño ya estaba hecho, y el flagrante ya se había convertido en prueba. La situación llamó la atención de todos en la playa, que se alejaron curiosos, pero sin meterse, porque se sentía que podía empeorar. El episodio se volvió sensación en redes sociales, generando comentarios y compartidos. Para la esposa, era el momento de cerrar la historia de una vez, y salió de la playa decidida, dejando al marido y a la supuesta amante avergonzados, callados y sin reacción. No olvides suscribirte para ver más videos como este.